Nuestra siguiente entrevistada de este programa de día martes 17 de diciembre, ella es Laura Chicurel, es CEO de Innova 360, que está precisamente como un facilitador del Venture Capital en nuestro país. Han pasado muchas cosas en el último mes y medio acá en Chile y quisimos volver a invitarla a la Laura porque ya venía a la radio para hablar un poquito de qué pasa con la inversión de riesgo, y hay varias propuestas además que tienen que ver con esta como reconfiguración social económica que estamos planteándonos. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme otra vez. Gracias por estar aquí. Primero, ¿qué es Innova 360 para la gente que no lo sabe? Sí, mira, Innova 360, como bien lo dijiste, es un catalizador del ecosistema, desde el punto de vista de cómo impulsar a las empresas también a mejorar sus procesos de gestión de innovación corporativa. Perfecto. Oye, Laura, la vez anterior cuando estuviste acá en la radio hablamos bastante de lo que tiene que ver con la inversión de riesgo o los capitales de inversión. Hoy día aparecen de nuevo varias propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de las AFP, varias cosas que quizás la gente no las entiende muy bien. Podemos ir desgranando un poco. Primero, ¿cómo crees tú que ha afectado la situación social de nuestro país a la inversión en Chile hasta ahora? Sí, bueno, obviamente, como toda crisis, ¿no? Paraliza, ¿no? Y hace reevaluar y reconsiderar qué es lo que se ha venido haciendo, bajo qué modelos, con qué políticas públicas, sociales, ¿no? Yo en todo esto veo una gran oportunidad también, ¿no? Justamente por el replanteamiento, ¿no? Un poco detenerse y hacer un autoanálisis, ¿no? Y a nivel país, obviamente, involucra a todos los sectores, no solamente a nivel de inversión, sino que justamente también qué rol han tenido las empresas, ¿no es cierto? Sí. Los organismos públicos, y justamente a nivel gubernamental, digamos, qué prácticas se pudiesen fomentar o aniquilar en el fondo, para poder seguir propiciando el desarrollo del país, ¿no? Y bajo tu perspectiva y tu expertise, Laura, ¿qué no debería seguir ocurriendo y qué cosas podríamos proponer? Sí. Es una muy buena pregunta, yo creo que da para mucho análisis. Sí, es larga, ¿no? pero a grandes rasgos lo que tú ves. Yo lo voy a ver un poco desde la mirada nuestra de lo que hacemos nosotros, justamente en este rol de transformar empresas, justamente para tomar un rol más activo en el desarrollo. Hablamos de innovación o de desarrollo tecnológico, y justamente ayudar al país a dar este próximo paso más cuántico. Del que se ha hablado bastante poco en políticas públicas, te diría yo. No he escuchado mucho en la discusión. No, absolutamente. Siempre lo ven justamente, como dices tú, desde el punto de vista de las AFP, ¿no es cierto?, de los fondos, pero obviamente el desarrollo económico viene en gran medida por el rol de las grandes corporaciones en nuestro país, ¿no? Claro. Y obviamente de las industrias más trascendentales como la minería, ¿no es cierto?, la agricultura, y por eso que yo creo que no es un factor a dejar de lado y al contrario, debiese ser preponderante, ¿no?, en cuál debiese ser el rol de las grandes corporaciones en replantear, no solamente desde la mirada social, digamos, de cómo escuchar. Yo creo que hay una gran importancia, digamos, de estar alerta a tus colaboradores, ¿no es cierto?, a tus socios estratégicos, y también de tu contribución a la comunidad del país, digamos, ¿no?, del desarrollo sustentable. O sea, se mezclan varios conceptos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debiese hacer? Otra vez volviéndolo desde la mirada nuestra, que es innovación tecnológica, cómo propiciar la inversión también extranjera, ¿no es cierto? Otra vez, no creo que estas crisis debiesen paralizar, sino que justamente debiesen verse como una oportunidad de replantearse, ¿no? Y yo lo veo bastante positivo, en el sentido de que los grandes líderes, digamos, ¿no?, van a tener que tener en consideración cuál es el rol de su empresa en el desarrollo del país, digamos, justamente como decíamos, por ejemplo, a nivel de innovación, ¿no? De cómo relacionarse con las comunidades, de cómo, digamos, trabajar quizás mejor con desarrolladores tecnológicos locales. Y en términos como de cuestionamiento, lo que decíamos, como ojalá que no se repita, ya que tenemos este punto de inflexión que yo también lo veo como una oportunidad. ¿Qué cosas deberíamos uno dejar de lado, por ejemplo? Bueno, de partida la mirada cortoplacista, yo creo, del retorno inmediato. Yo creo que también se relaciona mucho con los cambios que han habido, digamos, de una mirada más de sustentabilidad. Claro. Sustentabilidad no solamente entendido como de impacto social, digamos, por la... mucha gente piensa en sustentabilidad solo por el ecosistema, digamos, el medio ambiente. Claro, no, esto es a largo plazo, o sea, que se pueda sostener. Exactamente, que sea sustentable, pero a su vez en armonía, digamos, con las comunidades, con el medio ambiente.
Y yo creo que ya no se puede ver una mirada cortoplacista de retorno inmediato y donde prima solamente el retorno sobre inversión. Ya. ¿Ya? O sea, obviamente, de hecho ayer lo veía en una presentación incluso en Estados Unidos que ocurre, de cuáles son las prioridades de los inversionistas en sus inversiones. ¿Ya? Ya. Y me llamó la atención que justamente tú dirías que el retorno sobre la inversión debiese estar dentro de los factores principales en sus decisiones. Uh-huh. Y fíjate que era, yo creo que el número 6 o 7. ¿Ya? Entonces está empezando a primar otros conceptos, ¿ya? Que es justamente cómo se relacionan las empresas otra vez con las comunidades, el impacto ambiental, social, ¿no es cierto?, la responsabilidad social de las empresas. Entonces yo creo que ahí hay un llamado al cambio importante, ¿no? Es importante, claro, un poco por lo que dices tú, porque los inversionistas también están poniendo el ojo en otras cosas que probablemente en otros países ya han ido avanzando más rápido, pero que con este punto de inflexión a nosotros nos obliga también a pegarnos un apuro, ¿no? Absolutamente, como dices, es un punto de inflexión y por eso que yo lo veo como un aspecto positivo. Porque si te fijas, Chile no ha sufrido grandes crisis, bueno, fuera de la dictadura de hace muchos años, ha vivido muchos años en un comfort zone, ¿no? Es verdad. Entonces, obviamente, todos estaban en su zona de confort y siguiendo ¿Para qué salir de esa zona de confort? Exacto. ¿Y para qué replantearse lo que vengo haciendo si me ha ido tan bien y hemos seguido creciendo, incluso como país, ¿no? Claro. Pero justamente en estos puntos de inflexión pasan a primar otros factores, ¿no? Y te das cuenta que con una mirada medio placista o largo placista, lo que primaba en el pasado quizás ya no va a ser tan relevante, porque te puede llevar a este tipo de crisis que efectivamente te pueden destruir, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad a ese cambio también en la mirada de las tomas de decisiones, por ejemplo, como decía, de las empresas, pero también si hablamos del punto de vista de la inversión, porque muchas personas obviamente en esta mirada quizás como más de catarsis, claro, dice, se va a caer todo, va a haber recesión, todos van a dejar de invertir, todos van a dejar de venir, todos van a sacar. Pero también hay que mirar el contexto. O sea, Chile ha sido un país estable, sí, ¿no? En el tiempo. No es que es una crisis que lleva años gestionándose como para decir una crisis que te va a tirar al suelo. Es una crisis que se viene gestando silenciosamente, digamos, ahora apareció. Exactamente, claro, apareció, pero justamente es igual que el emprendimiento, es como tú te tomas una crisis, ¿no? Exactamente. Y yo creo, por eso te decía que es una oportunidad a ese cambio, es justamente tomar ese input de lo que está pasando y ver cómo reformular tu estrategia con una mirada más de largo plazo. Oye, Laura, y cuéntame un poco qué es lo que ha pasado con, por ejemplo, tus clientes en Innova 360. ¿Te han llamado? ¿Hay otro tipo de conversación? ¿Se han replanteado quizás algunas cosas como lo que estamos conversando? Sí, fíjate que es curioso porque nos ven tan contentos en la oficina. Claro, que dicen, como positivo. Hay veces que ¿por qué están siempre tan contentos? Yo digo, bueno, quizás un poco el espíritu que nos reina. Obvio. Todavía no tenemos una gota de pesimismo, te voy a decir. Curiosamente no hay ningún proyecto que se haya dicho se va a postergar o se va a aplazar. Al contrario, justamente, se han reabierto conversaciones que estaban más pausadas, por decirlo así, que se estaban tomando más tiempo. Y curiosamente las últimas 2 semanas se han reabierto espontáneamente de varios sectores, te hablo. Y justamente otra vez yo veo, esto es justamente lo que debiese pasar, ¿no? Es como un despertar de decir, ya no podemos ser tan lentos también, ¿no? Y no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, porque claramente esto ha generado una brecha que no es abordable. Ya. Exactamente. Entonces, por eso... El uso de la tecnología es un punto importante. Yo lo he visto como bien esquivo en las políticas públicas o en las conversaciones de políticas públicas, lamentablemente, pero el uso de la tecnología, que es algo que ustedes siempre están impulsando, y la innovación en general, también podría abrir grandes posibilidades para nuestra economía. Y te lo digo porque uno habla siempre como del commodity, ¿no? Y cuando tú ves la empleabilidad y ves cómo mejora, por ejemplo, no sé, el nivel de remuneración de una persona que sabe manipular un código a una que no estaríamos hablando de un sueldo mínimo de 500,000 pesos. No, absolutamente. De hecho, si hablamos de brechas salariales y también de competencia,
En el mundo, hoy en día, las personas mejores pagadas son las que tienen habilidades computacionales, claro, ¿no? Con tecnología y conocimientos de inteligencia artificial, porque obviamente son empresas que valoran que es la economía del futuro, digamos, ¿no? Ya no tan tecnicista también, sino que también incluso los líderes, ¿no? ¿Qué capacidades tienen de ver cómo incorporar estas tecnologías para impulsar sus cambios, ¿no? Y ahí la industria o ahí las grandes corporaciones pueden empujar a que esto suceda, ¿no? Oh, absolutamente. Y desde nuestro punto de vista debiesen tener un rol preponderante en que eso ocurra, ¿no? Y justamente entendiendo que pueden tener un rol preponderante no solamente en comprar tecnología, sino que a su vez ayudar a desarrollar, ¿no? Estas tecnologías del futuro, digamos, que van a impulsar no solamente sus empresas, pero también sectores, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con la minería. Sí. Y justamente varias de estas conversaciones que se han abierto, que te comentaba, ha sido desde la minería como sector. Claro. Cómo alinearse como sector para incorporar mejores prácticas y mejores tecnologías que ayude, obviamente, a construir la minería del futuro, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ahí obviamente requiere esta mirada de ya no podemos seguir operando como lo hemos venido haciendo y podemos tener un rol activo también en trabajar con proveedores locales, ¿no? Yo creo que ahí viene el tema a toda escala, incluso mucho se habla de ir a comprarle al proveedor local, no en vez del supermercado, claro, o a las grandes cadenas de comercio, siendo que tienes pequeños productores que si de alguna forma lo mismo pasa con la tecnología, si tú ayudas a potenciarlo, ese desarrollo, quizás no tendrías que ir a buscar una tecnología en Australia. Exacto. Y generas un círculo virtuoso finalmente. Exactamente, por eso que es un rol activo, pero como a nivel de comunidad país, ¿no? Y de cada sector yo creo que debiese haber un mayor llamado al trabajo colaborativo conjunto, ¿no? De ver cuáles son las necesidades sectoriales que se requieren para poder subsistir, ya ni siquiera quizás crecer, pero por decirte el agua, un tema que le atañe tanto. Un temazo, sí. Un temazo, o sea, si no hay agua, no tienes agricultura, no tienes... Al menos tenemos ahí un buen antecedente, Laura, que tú has hablado con el sector de la minería, que es uno de los sectores fundamentales de la economía, y por lo menos están dispuestos a ponerse de acuerdo. Sí. Ya no solo competir. Absolutamente. ¿Dónde encuentra la gente más información de Innova 360? Innova 360 en innova360.cl. Perfecto. ¿Hay redes sociales tienen? Sí, Instagram, Facebook, LinkedIn, ahí estamos siempre publicando 360. Nuestras actividades también para ayudar a startups justamente a vincular sus tecnologías con grandes corporaciones. Ya, y las corporaciones deberían estar más abiertas entonces. Ese es súper llamado, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Y otra vez quizás no un llamado al caos, o sea, de ver esto como un caos colectivo, porque eso es lo que produce el caos colectivo. Y el miedo contrae, claro, ¿no? Exactamente. Paraliza. Y justamente de una mirada externa la gente dice, todos nos ven mal, pero también hay tantas cosas pasando en el mundo, sí. Chile tampoco es que... Y yo de hecho he leído noticias de fondos que no han paralizado su inversión o sus actividades en Chile por lo que está pasando, que también lo ven como una oportunidad. Así es. Laura Chicurel, CEO de Innova 360, gracias por venir a Emprender es Clave, que te vaya súper bien. Igual a ti, muchas gracias. Nosotros escuchamos un poco de música aquí en